Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Marcos capítulo 11. La entrada triunfal en Jerusalén. Amante y eterno y bondadoso Dios, agradecidos estamos contigo por este día que nos regalas. Te pedimos en este momento que al abrir la Escritura vengas con tu Santo Espíritu a bendecirnos en el estudio de tu palabra, que podamos tener sabiduría para poderla comprender y guardar en nuestros corazones. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Inevitable e inexorablemente, los pasos de Jesús conducen a Jerusalén. Aclamado por las multitudes en Galilea, pero acosado por dirigentes religiosos que sospechaban de él y procuraban hacerle daño. El maestro sabía que el clímax de su misión se centraba en Judea, pero Jerusalén le llamaba. El Evangelio de Marcos dedica 6 de sus 16 capítulos a esta sola semana. En el capítulo 11, Marcos nos habla sobre los eventos del domingo, y esos eventos llenos de interés contienen elementos sorprendentes. Jesús deliberadamente llama la atención sobre sí mismos, echa fuera del templo a los mercaderes y cambistas, maldice a una higuera. Entonces Jesús, de esta manera, actúa de manera diferente como lo presenta Marcos al comienzo. Aquí vamos a leer un relato que va domingo, lunes y el martes de esa semana. Comencemos el estudio de Marcos con la entrada triunfal de Jerusalén, que está en los versículos 11 al 16. Leamos los versículos 1 al 6. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había dicho, y los dejaron ir. El relato hace la transición entre el capítulo anterior y esta nueva narrativa. Betfagé y Betania eran aldeas cercanas a Jerusalén. Betfagé quiere decir casa de los higos, es decir, una región abundante de higueras y el comercio de los higos. Betania significa casa de dátiles, pero se menciona de manera especial el Monte de los Olivos, una formación montañosa baja al este de Jerusalén, separada de la ciudad por el valle del Cedrón. Está a unos 80 metros sobre el nivel del mar, o sea, unos 80 metros más que la altura promedio de Jerusalén y unos 90 metros más que la zona del templo. Allí Jesús envió a sus discípulos a un lugar en especial para reclamar un asna y un pollino donde él se sentaría para entrar a Jerusalén. Los detalles dados por Jesús demuestran que de alguna manera lo que ocurriría no era por casualidad. Las personas entregaron los animales. Ahora, hay un método que se destaca de la manera en que representa el mensaje de Jesús. No solo era la proclamación, sino también la acción dramática. En este caso, no solo oirían, sino que si no quieren oír, lo verán. Y es lo que Jesús hará aquí. Entonces se hace referencia a una profecía que se cumple en este momento. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucha, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús montó el asna y se dispone a entrar a Jerusalén. Es el reconocimiento que se cumple esta predicción y que Cristo es el Rey.
Su entrada triunfal es la entrada de un rey a Jerusalén. Cristo, dice Elena de White, seguía la costumbre de los judíos en cuanto a una entrada real. El animal en el cual cabalgaba era el que montaban los reyes de Israel, y la profecía había predicho que así vendría el Mesías en su reino. No bien se hubo sentado sobre el pollino cuando una algazara de triunfo hendió el aire. La multitud le aclamó como Mesías, como su rey. Jesús aceptaba ahora el homenaje que nunca antes había permitido que se le rindiera, y los discípulos recibieron esto como una prueba de que se realizarían sus gozosas esperanzas y le verían establecerse en el trono. La multitud estaba convencida de que la hora de su emancipación estaba cerca. Libro El deseo de todas las gentes, página 524. Sigamos leyendo el texto bíblico, los versículos 7 al 11 de Marcos capítulo 11. Trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Los que iban adelante y los que venían detrás gritaban diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, cuando ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Le traen el pollino a Jesús, él se sienta, coloca el manto allí, se monta sobre él y empieza su descenso a Jerusalén. Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén. Esta descripción tiene varios elementos que debemos tomar en cuenta. Número 1, él está descendiendo del Monte de los Olivos y es proclamado rey. Algunos ven en este aspecto un símbolo de la venida de Jesús, y es interesante que al final del milenio se mencione en Zacarías que se posará en el Monte de los Olivos, Zacarías 14:4, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos. Igualmente, cuando venga en su gloria, será proclamado rey. En segundo lugar, era el domingo antes de la Pascua. No había podido elegir un mejor momento para este acontecimiento. La ciudad estaba atestada de gente. Era una de las fiestas más concurridas. En tercer lugar, Jesús permitió en este momento tal reconocimiento de su realeza. Jesús quería llamar la atención de todos sobre él mismo. Nunca antes en su vida terrenal había permitido Jesús una demostración semejante. Previó claramente el resultado. Le llevaría a la cruz, pero ese propósito de presentarse públicamente de esta manera como el Redentor era llamar la atención hacia el sacrificio que había de coronar su misión en este mundo. Así que todas las miradas estaban puestas sobre Jesús. Los que no le conocían le llegaron a conocer. Su sacrificio no quedaría en el secreto. En cuarto lugar, hay algo interesante que debemos llevar a la reflexión, y es que los mismos que lo proclamaron como rey son los mismos que gritarán: crucifícale, porque antes de la gloria viene la cruz. En quinto lugar, los discípulos pensaron que esta era la oportunidad que tanto habían esperado de coronar a Cristo Rey. Por eso su chasco fue grande. En sexto lugar, la narración termina con algo que desconcertó a todos los seguidores. Jesús entró a Jerusalén y fue al templo. Era el mismo centro de la vida nacional y religiosa judía, el lugar lógico para coronar al rey Mesías, el lugar donde se debían haber reconocido su autoridad. Los sacerdotes y ancianos de Israel debieron ser los primeros en reconocer la autoridad de Jesús, pero la Escritura dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Como el templo era su casa, Jesús anduvo en derredor, observando cada detalle del templo, pero dice la narración que salió de allí y se regresó a Betania. Elena de White comenta: luego se apartó con sus discípulos y volvió a Betania. Cuando la gente le buscó para ponerlo sobre el trono, no pudo hallarle. Libro Deseo de todas las gentes, página 534. Ya Jesús se había retirado. Había llegado la tarde. Jesús llega a esta aldea cercana a Jerusalén con sus discípulos y quizá ellos no entendían todo lo que estaba pasando, pero ahora estaba comenzando su trayecto hacia el Calvario. Elena de White describe lo que Jesús hizo en Betania. Toda aquella noche
Jesús la pasó en oración y por la mañana volvió al templo. Mismo libro, misma página. La segunda sección y la cuarta, que es el acontecimiento interesante, el lunes se narra con respecto a la maldición de la higuera estéril, pero el martes la reacción de los discípulos al pasar por el mismo lugar y ver la higuera seca. Entonces vamos a estudiar los versículos 12 al 14 y los versículos 20 al 26. Leamos los versículos 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tenía algo por el cual él podía comer. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Si el domingo fue la entrada triunfal a Jerusalén, este acontecimiento ocurriría el lunes en la mañana, cuando Jesús tomaba la ruta directa que lo llevaría a Jerusalén nuevamente. Pero entonces se introduce un detalle. Jesús tiene hambre y ve una higuera que al parecer estaba floreciente. Se acerca para tomar fruto en ella, pero no hay nada. Entonces añade: pero es que no era tiempo de higos. Entonces la maldice. Esta es una narración difícil porque venía un Jesús muy diferente de lo que estamos acostumbrados a ver. Incluso algunos han pensado que esto realmente no ocurrió, pero la evidencia es clara. Es una narración de los actos de Jesús. Por lo tanto, lo que está haciendo Jesús es una parábola representada. La frondosa higuera representa al pueblo de Israel y los otros árboles representan a las naciones gentiles. De ellos no se esperaba que diesen frutos. Sin embargo, de esta higuera precoz debía haber fruto. El hecho que se describe que estaba lleno de hojas resalta la hipocresía de Israel, que aparentaba lo que no tenía. Este es uno de los defectos que más ofendía a Jesús. Cuando Jesús maldice la higuera, la esterilidad del árbol representa la improductividad de Israel y la maldición, el juicio que Jesús iba a pronunciar al día siguiente: vuestra casa os será dejada desierta. Elena de White describe: pero en el huerto al cual Jesús se acercó había un árbol que parecía más adelantado que los demás. Estaba ya cubierto de hojas. Es natural en la higuera que aparezcan los frutos antes que se abran las hojas. Por lo tanto, este árbol cubierto de hojas prometía frutos bien desarrollados, pero su apariencia era engañosa. Al revisar sus ramas, desde la más baja hasta la más alta, Jesús no halló sino hojas. No era sino engañoso follaje, nada más. Cristo pronunció una maldición agostadora. Libro El deseo de toda la gente, página 534. Pero si seguimos leyendo el pasaje de lo que ocurre el día martes, versículos 20 al 22, leemos: por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Los detalles que da Marcos nos dice que este árbol se secó de las raíces. Es el único milagro de Jesús que produjo un daño. Pero enfatizamos que Jesús estaba desarrollando una parábola dramática para ilustrar la improductividad del pueblo de Israel. Elena de White comenta: el acto de Cristo al maldecir la higuera había asombrado a los discípulos. Les pareció muy diferente de su proceder y sus obras. Con frecuencia le habían oído declarar que no había venido para condenar al mundo, sino para que el mundo pudiese ser salvo por él. Había realizado sus obras milagrosas para restaurar, ninguna para destruir. Los discípulos le habían conocido solamente como el restaurador, el sanador. Así que este acto era único. ¿Cuál era su propósito?, se preguntaban. La maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. Ese árbol estéril que desplegaba su follaje ostentoso a la vista de Cristo era un símbolo de la nación judía. El Salvador deseaba presentar claramente a sus discípulos la causa y la certidumbre de la suerte de Israel. Con este propósito invistió al árbol con cualidades morales y lo hizo exponente de la verdad divina. Los judíos se distinguían de todas las demás naciones porque profesaban obedecer a Dios.
habían sido favorecidos especialmente por él y aseveraban tener más justicia que los demás pueblos, pero estaban corrompidos por el amor del mundo y la codicia de las ganancias. Se jactaban de su conocimiento, pero ignoraban los requerimientos de Dios y estaban llenos de hipocresía. Como el árbol estéril, extendían sus ramas ostentosas de apariencia exuberante y hermosas a la vista, pero no daban sino hojas. La religión judía, con su templo magnífico, sus altares sagrados, sus sacerdotes mitrados y ceremonias impresionantes, era hermosa en su apariencia externa, pero carente de humildad, amor y benevolencia. Mismo libro, página 535 a la 536. Pero las lecciones de este acontecimiento de la maldición de la higuera nos llegan a nosotros. Nuestra profesión cristiana puede ser como esta higuera. Puede ser que estemos tan adornados con nuestras ceremonias, con nuestros ritos, que se convierta en solo apariencias. Elena de Guay hace la siguiente aplicación. La amonestación que dio Jesús por medio de la higuera es para todos los tiempos. El acto de Cristo al maldecir al árbol que con su propio poder había creado se destaca como amonestación a todas las iglesias y a todos los cristianos. Nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros, pero son muchos los que no viven la vida misericordiosa y abnegadamente. Algunos de los que creen excelentes cristianos no comprenden lo que es servir a Dios. Sus planes y sus estudios tienen por objeto agradarse a sí mismos. Obran solamente con referencia a sí mismos. El tiempo tiene para ellos valor únicamente en la medida en que les permite juntar para sí. Este es su objeto en todos los asuntos de la vida. No obran para otros, sino para sí mismos. Dios los creó para vivir en un mundo donde debe cumplirse un servicio abnegado. Los destinó a ayudar a sus semejantes de toda manera posible, pero el yo asume tan grandes proporciones que no pueden ver otra cosa. No están en contacto con la humanidad. Los que así viven para sí son como la higuera, que tenían mucha apariencia, pero no llevaban fruto. Observan la forma de culto, pero sin arrepentimiento ni fe. Profesan honrar la ley de Dios, pero le falta la obediencia. Dicen, pero no hacen. En la sentencia pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró cuán abominable es a sus ojos esta vana pretensión. Declaró que el que peca abiertamente es menos culpable que el que profesa servir a Dios, pero no lleva fruto para su gloria. Mismo libro, página 536. El cristiano debe revisar los motivos que lo llevan a llevar una vida cristiana y debe ser una vida cristiana consecuente con el mensaje que predica, con la salvación que ofrece. Entonces Jesús da una enseñanza clara ante la admiración de los discípulos por lo ocurrido con la higuera. Versículos 22 y 23. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Los discípulos estaban admirados que la parábola se hizo realidad. Todavía no percibían su importancia. La atención de ellos se concentraba en el milagro y no en su significado. Jesús entonces aprovecha para dar dos amonestaciones claras. La primera tiene que ver con la fe. Jesús les dice que si tienen fe pueden decirle a un monte que se mueva de su lugar, y si no dudan, les será hecho. Ahora, Jesús no está hablando de montes literales, porque él mismo no vino a quitar montañas, jamás hizo un milagro como ese. Cristo habla en forma figurada de los grandes obstáculos con los cuales deben enfrentarse sus discípulos cuando cumplen con la misión evangélica. Prometió que ninguna dificultad, no importa cuán grande pudiera parecer, será capaz de impedir el cumplimiento de su divino propósito de salvar a los pecadores. La segunda amonestación que añade es con respecto a un requisito previo para que las oraciones sean contestadas. Versículos 24 al 26. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguien,
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Cuando los hijos de Dios reconocen su incapacidad, piden a Dios fuerza y Él los colma del poder divino necesario para vencer. Los que piden no serán chasqueados. Por eso debemos pedir con la confianza que el Señor escucha, que Él suple nuestras necesidades. De eso no debemos tener ninguna duda. Pero además agrega una admonición importante. Si nosotros que hemos sido depositarios del perdón divino, que el Señor nos ha librado del pecado, nos ha limpiado de maldad, debemos entonces tener un espíritu perdonador. Si Él ha hecho esa obra maravillosa en nosotros, ¿por qué no extendemos ese perdón divino a quienes nos ofenden? Lo que el Señor espera es que tengamos la misma disposición a perdonar. Nuestra mala voluntad para perdonar impide que Dios oiga y responda nuestras oraciones. Ahora, debemos seguir con el relato de lo que ocurre el lunes, la purificación del templo, versículos 15 al 19. Recuerden que este relato está entre la maldición de la higuera que ocurre el lunes en la mañana y cuando los discípulos comprueban que realmente la higuera está seca, que es el día martes. Así que el mismo lunes ocurre la purificación del templo. Leamos los versículos 15 al 17. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito? ¿Mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La triste situación reinante en los atrios del templo le proporcionó la oportunidad de actuar como soberano y al regir en forma absoluta e indiscutible la casa de su padre, dio una clara evidencia a todos los presentes de la autoridad que legítimamente le pertenecía. Recordemos que él ya había hecho esto al comienzo de su ministerio, pero las cosas no habían mejorado después de eso. El atrio exterior, el de los gentiles, era el escenario de ese impío comercio. En el mercado del templo se vendían las diversas clases de cuadrúpedos y de aves que se necesitaban para el sacrificio, junto con el cereal, la sal, el incienso y el aceite. Se consideraban que era necesario proporcionar esta comodidad a los peregrinos que venían de grandes distancias y a quienes les resultaba inconveniente llevar sus propios sacrificios. El ruido, el movimiento y las transacciones comerciales que allí había deben de haber ofendido la conciencia religiosa de los que adoraban a Dios en espíritu y en verdad. Este comercio era autorizado por los encargados del templo, quienes sacaban de él un gran provecho monetario. Pero los que llevaban a cabo este comercio revelaban que tenían un concepto sumamente erróneo del carácter de Dios y de lo que Él requería de quienes le amaban y le servían. Estaban los cambistas, porque el templo tenía su propia moneda y esto se prestaba para la estafa. El Señor se indignó al ver la manera en que habían perdido el sentido de adoración y de un encuentro con el Creador. Elena de White comenta: Jesús miró las inocentes víctimas de los sacrificios y vio cómo los judíos habían convertido estas grandes convocaciones en escenas de derramamiento de sangre y crueldad. En lugar de sentir humilde arrepentimiento del pecado, había multiplicado los sacrificios de animales como si Dios pudiera ser honrado por un servicio que no nacía del corazón. Los sacerdotes y gobernantes habían endurecido sus corazones con el egoísmo y la avaricia. Habían convertido en medios de ganancia los símbolos que señalaban al Cordero de Dios. Así se habían destruido en gran manera a los ojos del pueblo la santidad del ritual de los sacrificios. Esto despertó la indignación de Jesús. Él sabía que su sangre, que pronto había de ser derramada por los pecados del mundo, no sería más apreciada por los sacerdotes y ancianos que la sangre de los animales que ellos vertían constantemente. Libro El deseo de todas las gentes, página 540. E incluso algunos atravesaban el templo para recortar el camino con toda la carga que ellos llevaban. Esto era algo que no se debía permitir, y el Señor ejerció la autoridad de Mesías Rey
Y entonces mandó a sacar a todos los que comerciaban en el templo, de tal manera que pudiera resaltarse la adoración verdadera. Lo interesante de todo es que le obedecieron. Nadie le reclamó. Pero no todos estaban de acuerdo con este acontecimiento. Leamos los versículos 18 y 19. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo, pero le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Los escribas y los sacerdotes veían que se estaban perjudicando sus negocios y además estaban impresionados de lo que había ocurrido, ya que nadie presentó oposición. Pero ellos pensaban, ¿cómo haríamos para matarlo? Pero no podían actuar en contra de Jesús de manera pública debido a su gran influencia sobre el pueblo, lo que se había demostrado en forma tan impresionante con la entrada triunfal del día anterior. Elena de White dice, los fariseos estaban enteramente perplejos y desconcertados. Uno a quien no podían intimidar ejercía el mando. Jesús había señalado su posición como guardián del templo. Nunca antes había asumido esa clase de autoridad. Nunca antes habían tenido sus palabras obras tan grande poder. Él había efectuado obras maravillosas en toda Jerusalén, pero nunca antes de una manera tan solemne e impresionante. En presencia del pueblo, que había sido testigo de sus obras maravillosas, los sacerdotes y gobernantes no se atrevieron a manifestarle abierta hostilidad. Aunque airados y confundidos por su respuesta, fueron incapaces de realizar cualquier cosa adicional ese día. Mismo libro, página 543. Y entonces llegamos al final del capítulo 11 del libro de Marcos, que son los versículos 27 al 33. La autoridad de Jesús. Leamos los versículos 27 y 28. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Recordemos que los fariseos se dieron cuenta de la forma en que Jesús sacó a los cambistas del templo y este quedó vacío y ahora era un lugar propicio para la adoración. Entonces viene el cuestionamiento, ¿con qué autoridad? Estaban colocando a Jesús en un dilema, porque él debía responder. Si estaba actuando por su propia autoridad, entonces era un criminal que debían tomar preso. Pero si decía que actuaba con autoridad divina, podía ser arrestado por blasfemia, porque Dios nunca le daría autoridad a ninguna persona de crear disturbios en el templo. Entonces Jesús, conociendo la malicia de ellos, da la respuesta, versículos 29 al 33. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Jesús los llevó a analizar su actitud. Sin duda los dirigentes judíos sabían que Juan era profeta, pero para escapar del dilema se refugiaron en una supuesta ignorancia. Pero entonces su respuesta a la pregunta de Jesús automáticamente les quitaba el derecho de seguir insistiendo en que él contestara su pregunta original y por eso dejaron de insistir. De esta manera perdieron el respeto del pueblo, se habían enredado en la misma red en la que querían entrampar a Jesús. Él había puesto a prueba su supuesta habilidad para evaluar las credenciales divinas y ellos habían fracasado miserablemente. En realidad, habían renunciado a su pretensión de ser los dirigentes espirituales de la nación. Elena de White comenta, los escribas, sacerdotes y gobernantes fueron reducidos todos al silencio. Desconcertados y chasqueados,
permanecieron cabizbajos sin atreverse a dirigir más preguntas a Jesús. Por su cobardía e indecisión, habían perdido en gran medida el respeto del pueblo, que observaba y se divertía al ver derrotados a estos hombres orgullosos y henchidos de justicia propia. Mismo libro, página 544. Apreciados amigos y hermanos, hemos sido llamados a evaluar la calidad de nuestra profesión de fe, a dejar de vivir de apariencias y vivir una vida consecuente con el Evangelio. Somos invitados a adorar al Señor de corazón. Somos invitados a vivir sirviendo con alegría al Maestro. Hoy te invito a que rindas tu vida a Jesús y a que le sirvas con alegría. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.